Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si no reapareciera... A la pandemia, de un médico, donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde les daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido democracia que se adoptar educa. una medida transitoria de limitación a la extracción de Las dinero en atribuciones que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden primera del vez país. esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Dramas aquí en FM Cacán. Estamos con Leo Curoto en palabra, apoyo, producción, manejo de consolas, botones y todo eso. Buenas tardes, Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Robert. Esto no es para tanto. No, bueno, pero es así como un todo en uno. El uno all inclusive. Así más o menos. Hoy vamos a estar hablando de un hecho histórico también, como veníamos hablando los dos programas anteriores, que es la Revolución de Haití. Pero no queríamos entrar directamente en ese tema sin obviar lo que pasó esta semana y lo que viene pasando, digamos, en estas últimas 2 semanas con problema institucional, digamos, porque más allá, digamos, de lo que está ocurriendo en forma, digamos, personal, digamos, sobre la figura de Cristina Fernández como vicepresidenta, como presidenta, y este juicio que se está llevando a cabo, donde hemos estado escuchando los alegatos de un fiscal, en un proceso terriblemente viciado desde el punto de vista del derecho, y por eso hablo de un problema institucional, digamos, que no es solamente un problema de delitos y de acusaciones, sino que va más allá, digamos, si se avanza, digamos, con esta forma de llevar adelante juicios contra opositores o contra personas, digamos, donde no se respeta, digamos, el marco institucional del derecho, no se respetan los procesos que están, digamos, establecidos para llevar adelante un juicio, las distintas etapas, el derecho a defensa. Empezamos a estar en un problema grave en el sentido de que si eso avanza, bueno, cualquier persona puede ser sometido a ese mismo método o esa misma metodología de juzgar a alguien sin pruebas, y sin posibilidad, sin dar lugar a demostrar la inocencia, que en realidad, digamos, lo que hay que demostrar es la culpabilidad, no demostrar la inocencia, digamos, porque hay un principio dentro del derecho, nuestro sistema jurídico, de que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. O sea, hay que probar la culpabilidad, tiene que establecerse con pruebas que se ha cometido un delito para recién poder llevar a alguna sentencia acusatoria, alguna sentencia que quede firme la comprobación de un delito. Si no, bueno, digamos, no queda otra que pensar que esto es parte de lo que
bueno, de lo que ha sucedido en otras partes de nuestra América Latina. Hace muy poco lo que ocurrió con Evo Morales, antes lo que ocurrió en Brasil con Dilma Rousseff, con Lula, lo que había ocurrido antes en Ecuador con Rafael Correa o con Fernando Lugo en Paraguay. O sea, la utilización de medios hegemónicos con un sistema político parlamentario y con un sistema judicial, digamos, de alguna forma todos en connivencia, acordados para llevar adelante un juicio que definitivamente es nada más que proscribir a una persona para que no pueda ser elegida por el voto de la gente, que es lo que ocurrió hace muy poco con Lula en Brasil, que fue apresado, encarcelado, y hoy esas personas que lo encarcelaron están en la cárcel porque, se probó que todos los vicios que hubo en ese juicio y en ese proceso de proscripción. Igual, más allá de que hoy, digamos, entre comillas, la justicia ha prevalecido, lo cierto es que el actual presidente, Bolsonaro, ha sido elegido presidente y hoy es presidente porque Lula fue encarcelado y al estar en la cárcel fue impedido de participar en las elecciones. Una cosa, sí. Robert, anda los manotazos don Bolsonaro porque ahora no quiere reconocer, digamos, el sistema electoral establecido, no sé qué vericueto lo encontró, dice que está pronto a, digamos, no reconocer la elección popular, ¿no? El voto democrático. ¿Por qué está cuestionando ahora el sistema? Claro, ¿no? sí. O sea, como ya lo otro ya no puede volver a encarcelarlo a Lula, porque ya lo encarceló. Entonces, ¿cómo hago para, perpetrarse en el poder? Digamos que no sé hasta qué punto, digamos, es algo personal, porque me parece que ahí lo personal de los nombres no juega tanto, sino, hay una estructura de poder. Recordemos incluso que cuando tocó las últimas elecciones en Norteamérica, sucedió con Trump algo parecido. Él tampoco quería reconocer que, digamos, que no había sido elegido finalmente por la mayoría. Ah, sí, y ahí había un montón de gente así metida dentro de la Casa Blanca, todo disfrazado, y aún así con todo. Sombreros, así muy... con esto recordaba un texto que había leído hace un tiempo de un español que se llama Malem Seña, que analizaba, pensaba en si es necesario ser buena persona para ser buen juez, y recordaba que este autor, que en la España de Carlos III, los jueces no tenían que dar explicaciones de sus fallos. Y para que eso sea posible, o sea, para que un juez dijera, este es culpable o este es inocente, y ahí se termine todo, evidentemente esas personas que eran jueces tenían que ser buenas personas. O sea, no era posible, o no era creíble, o no hubiese sido creíble que una mala persona, o sea, tuviese algún detalle que afectara su buen nombre, su moral, sus buenas costumbres. O sea, si la sociedad viera algo en esa persona que le hiciera pensar que no era buena persona, se caen todos sus fallos porque, no había ningún tipo de argumentación. O sea, la persona decía, es culpable, y, digamos, todos estaban conformes porque esa persona, porque, digamos, la cuestión estaba en la persona misma, ¿no? En que era buena y que era justa, entonces no había dudas de lo que decía. No, me hiciste acordar, y justo vas a España, ¿no? Hay un cuento, no me acuerdo si se llama El Buen Juez. Ajá.
que es de la pluma maravillosa de Azorín, que es escritor. Y hay una definición ahí, porque el juez un día se levanta, digamos, más o menos lo cuento muy mal, quizá en algún momento, no hoy, porque bueno, pero quizá en otro espacio, o probablemente, no sé, quizá el viernes que viene, lo leamos un cuento lindo, porque el juez se levanta y dice, no, yo voy a tomar decisiones, no a partir de los principios los que vengo, digamos, tomándolas, sino a partir de otras cuestiones, ¿no? Él el juez se pone a releer el Quijote. Bueno, hay una cuestión ahí media, bueno, y finalmente ahí, a lo último, hay como digamos, una síntesis concluyente de los términos poéticos, ¿no? Que lo que significa justicia, etcétera, etcétera, que hace Azorín, ¿no? Eso me hiciste acordar. Claro, sí. Bueno, sigo con esto, que bueno, en algún momento esta forma de impartir justicia se cae, porque bueno, los jueces empiezan a no ser tan limpitos, empiezan a ser cuestionados y entonces empieza a haber la obligación de que no es solamente la sentencia, de si es culpable o es inocente, sino en la necesidad de decir, bueno, ¿por qué ese juez dice que tal persona o tales personas son culpables o son inocentes? O sea, tienen que dar una explicación de la sentencia. Y lo que, bueno, hasta ahora lo que se viene viendo es que hay mucha, digamos, dialéctica, hay como un show montado sobre lo que dice un fiscal, pero no se muestran pruebas. Y cuando, bueno, el martes pasado fue, Cristina Fernández empieza a mostrar, digamos, las pruebas que, por lo menos las que ella tiene, y que no le han dejado incorporar, o que las incorpore el fiscal sin que ella pueda argumentar algo en contra. Pues bueno, las toma y le dice, pero mira, o sea, me estás acusando en base a esto, y acá hay más pruebas que incriminan a otros que a mí, digo, porque en realidad no parece. Que vamos al hecho de que sí o sí, cuando haya una sentencia en este caso, va a tener que haber, digamos, una explicación de por qué, digamos, si es culpable o si es inocente, por qué, y tiene que estar, digamos, de alguna forma demostrado, digamos, que si bien el derecho es en buena parte interpretación de leyes, tampoco es que se puede interpretar cualquier cosa. Tiene que haber una demostración de los hechos, tiene que estar probados, tiene que haber, digamos, bueno, como en cualquier cosa, tiene que haber pruebas como para uno decir, bueno, sí, esta persona cometió delitos, entonces es culpable, y si no está probado, bueno, no puede ser declarado culpable porque sí, o porque me parezca, o porque me conviene, que es donde empieza a terminar, digamos, todo esto, porque bueno, uno ve como hay tan parece coordinados, en algunos lugares se habla del nado sincronizado, porque bueno, parte de la política dice una cosa y esas mismas palabras las repite los medios hegemónicos, y esas mismas palabras las dice la justicia, los fiscales, medios hegemónicos que publican lo que va a decir el fiscal el día siguiente, y el día anterior ya dicen lo que va a decir. O sea, hay muchísimas cosas. Bueno, y aparte, digamos, de todo esto que también se habló de cómo estos fiscales se juntan, tienen una relación familiar, de amistad con parte de la política, justamente son los opositores del espacio político de Cristina Kirchner, o sea, es el kirchnerismo o el peronismo. Entonces, es como que todo eso está, me parece, demasiado viciado como para que pueda haber una sentencia que incluso, digamos, limpie, digamos, todo, porque el problema es que de avanzar en este sentido, la justicia deja de ser justa, o dejamos de creer en la justicia. Digamos, la justicia es parte de nuestro
de nuestro Estado, o sea, como lo pensamos y cómo estamos viviendo en este sistema democrático que llamamos con un Estado de Derecho, que el Estado de Derecho significa, bueno, que hay 3 poderes, o sea, el poder es del pueblo, lo delega, ¿y se lo delega a quién? Bueno, un poder judicial, a un poder legislativo y un poder ejecutivo, que en teoría se autorregulan entre ellos para que no haya una supremacía de uno sobre los otros. Pero si todo termina en un poder, que por lo menos lo que venimos viendo, ¿no? Un poder judicial que autoriza a que, no sé, que salgan dólares para cualquier lado sin ningún tipo de control, o bueno, en estos casos, ¿no? de Cristina o anterior, el de Vudú me parece que ha sido muy significativo, digamos, incluso tiene que ver con lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Del disciplinamiento de personas o de acciones en base a la justicia. Entonces, si vos haces algo que está en contra del poder real o el poder económico de este sistema, digamos, capitalista, bueno, vas a tener consecuencias, vas a ir preso, digamos, en el sentido de lo que fue el trabajo que hizo Vudú con las FJP para recuperar, digamos, ese dinero que estaba siendo manejado por empresas privadas. Bueno, lo de Cristina, ¿no? De recuperar, por ejemplo, YPF, Vaca Muerta, aerolíneas. O sea, hay toda una cuestión ahí de cómo se piensa el país, cómo se lo imagina, desde un lado y otro, que son muy, muy distantes, y bueno, ese poder me parece que es el que está impulsando todo esto, y ojalá tenga una resolución buena para toda la sociedad, en el sentido de que se respete la institucionalidad y podamos seguir confiando en este sistema que es el que estamos viviendo. Tiene mucho que ver el tema, la temática del programa presente, porque vamos a la independencia de Haití. Exacto. Atención, no, gracias a Robert, yo también ingreso en este hecho histórico. Yo les anticipo que está buenísimo, sobre todo porque está ahí nomás de la independencia de Estados Unidos. Claro, y entonces, bueno, creo que en este sentido es anterior a la nuestra, sobre todo, ¿no? Sí. Y tiene un contexto, digamos, sumamente particular. Así es. Bueno, si quieren comunicarse, estamos en el 383-467-0065. Estamos hasta las 16, un poquito más. Siempre nos estiramos un poco. Y bueno, hacemos la primer pausa. Vamos a estar escuchando música haitiana, que es muy particular y pocas veces se escucha. Así que bueno, estamos escuchando esa música. Haïti chérie, bi bon pays passé ou nan point. Faut que moi te quitte pour moi te capable comprendre valeur. Faut que moi te laisser pour moi te capable apprécier. Pour me sentir vraiment tout ça ou payé pour moi. Haïti chérie, bi bon pays passé ou nan point. Faut que moi te quitte pour moi t'es capable de comprendre valeur. Faut que moi te laisser, pour moi t'es capable d'apprécier. Pour me sentir vraiment tout ça ou payé pour moi. Un bon soleil, bon rivière et bon breuvage. En bas pied bois, ou toujours joindre bon l'ombrage. Un bon petit vent pour
ba ou bon ti fweche, ala yon peyi, oh bon Dieu, c'est Haïti. Haïti chéri, pi bon pays passé ou nan point. Faut moins te quitter ou moins te capable comprendre valeur. Faut moins te laisser ou moins te capable apprécier. Ou sentir vraiment tout ça ou t'ayé pour moi. L'Orlan pays blanc, où est toute Fidji en seule couleur. Dans point milatresse, belle marabout, belle griffon créole, qui remet belle robe, bon pour des bonnes odeurs. Haïti chérie, c'est un pays qui bénit. Haïti chérie, il bon pays passé ou non point. Faut moins te quitter, pour moi t'es capable de comprendre valeur. Faut moins te laisser, pour moi t'es capable d'apprécier. Pour me sentir vraiment tout ça où t'es pour moi. Haïti chérie, le bon pays passé ou non point. Faut moins te quitter, pour moi t'es capable de comprendre valeur. Faut moins te laisser, pour moi t'es capable d'apprécier. Pour me sentir vraiment tout ça où t'es pour moi. Bien, entonces estamos de regreso y empezamos entonces a abordar este tema de la revolución independentista de Haití. Haití es la isla a donde llega por primera vez Colón, o sea, la primera tierra que toca Colón cuando llega a este continente es esta isla, la que llama La Española. Y que, bueno, ahí digamos, es lo primero que ve de América, que en principio, digamos, sí, digamos, ve la riqueza que había en el lugar, pero después cuando descubre el continente y descubre los yacimientos de oro, plata y etcétera, digamos, es como que esta isla, La Española, España deja de darle, digamos, importancia, y es así que empiezan a intentar conquistarse, apropiarse, ingleses obviamente, los piratas del mundo, holandeses y franceses, y finalmente Francia, la que se queda con una parte de la isla, hace un acuerdo con España, y España le cede una parte de esta isla, La Española, y ahí es donde queda fundado Santo Domingo, que es, digamos, la colonia francesa, digamos, en esa isla. En esta colonia francesa de Santo Domingo, en esta isla, Francia lo convierte en un lugar de muchísima producción. Dice que en 1789 el 75% de la producción de azúcar del mundo provenía de ahí, de la colonia francesa de Santo Domingo, donde además del azúcar se cultivaba, digamos, se extraía también café, tabaco, cacao, algodón. Entonces, bueno, es como que este lugar, esta colonia era parte, digamos, de la riqueza de Francia, o era terriblemente importante para la economía francesa.
Pero, bueno, esto no es que era solamente tierra, y la tierra era fértil y, digamos, daba así gratuitamente, sino que, bueno, todo esto se hacía en base a sangre de personas, de esclavos que traían principalmente de África. Era el primer lugar del mundo, digamos, donde se traficaba, digamos, los esclavos. La tasa promedio de los esclavos que llegaban a la isla de Santo Domingo era de 21 años. Se dice que la mayoría solo podían vivir o vivían 3 meses. Todo fruto de enfermedades propias y también, bueno, del exceso y del maltrato que tenían los franceses hacia los esclavos africanos. Tenían un código negro que era, bueno, que no los tomaba como personas, como seres humanos, y con esa lógica, bueno, es como que todo estaba permitido, cualquier tipo de sadismo, tortura. Hay algunos textos que reflejan, digamos, esta situación y que, bueno, son demasiado, digamos, elocuentes. Con esto, y al llegar 1789, o sea, la Revolución Francesa, y sobre todo la Declaración de los Derechos del Hombre, digamos, emitida ahí en Francia, en esta revolución burguesa, digamos, porque la llevan adelante una parte de la sociedad que era la parte, digamos, la parte culta, la parte instruida, la parte que no pensaba tanto en la libertad de todos, sino en la libertad propia de ese sector, de esa parte de la sociedad, en contra, digamos, de la monarquía, por lo menos en lo que era ahí en Francia. Y bueno, cuando se conoce esta noticia de la Declaración de los Derechos del Hombre, de esta revolución, y llega a la colonia de Santo Domingo, bueno, los esclavos toman esta declaración y dicen, bueno, si todos somos iguales, ¿por qué yo tengo que seguir siendo esclavo? ¿Por qué tengo que tener un amo que me trate o que me maltrate de tales formas? Y bueno, ahí se empiezan a organizar los esclavos. Había una parte que ya estaba, digamos, habían como que en la selva de la isla había parte de esclavos que ya estaban salidos, digamos, de ese sistema y vivían en la selva de lo que podían cosechar y vivir, que eran los llamados cimarrones. Y estas personas empiezan a organizarse junto con los que todavía estaban esclavizados, y es así que un 22 de agosto de 1791 se inicia esta revolución haitiana, que tiene la particularidad de ser la única revolución en el mundo que no haya sido fruto, digamos, de una parte de la parte burguesa de la situación, de la sociedad, sino que ha sido propiamente digamos, de la parte esclavizada. O sea, es todo de esta población de negros esclavizados traídos de África, que, bueno, a lo largo de 12 años pelean en una guerra civil terrible, totalmente cruenta, donde la misma revolución, ese 22 de agosto, lo que hacen los esclavos, queman todas las plantaciones y ejecutan a todas las personas blancas que estaban ahí en ese lugar, en esa región. A partir de ahí todo ha sido
terriblemente cruento y sanguinario hasta, 1804, en que finalmente se logra la declaración de independencia, el 1 de enero de 1804, y, digamos, este logro, digamos, de, por primera vez, digamos, del primer país de América Latina en conseguir su independencia, de la primera revolución de esclavos que logra imponerse sobre sus amos. No sé, pensaba hoy qué hubiera ocurrido si, no sé, si Felipe Varela hubiese ganado en esa gesta que hace contra el unitarismo porteño, o si cuando va Roca en esa llamada campaña del desierto hubiera sido vencido por los indios y los indios hubieran asumido el control de todo el país. Bueno, pensar eso es pensar en esta revolución de Haití, donde esta masa de personas esclavizadas, a partir de sus luchas y guerra, digamos, logra imponerse a la dominación de los blancos, de los franceses, ¿no? Pero bueno, no ha sido gratuito todo esto, ¿no? Porque se calcula que de los 400, casi 500.000 esclavos que había en la isla al iniciarse esta revolución, solamente quedaron 170.000 vivos, con todo el país o todo el sistema productivo casi destruido. Pues bueno, se cortó todo ese sistema de producción, de siembra, de exportación durante esos 10 años. Un dato, sí. Robert, quería aclarar, ¿no? El tabaco es, digamos, es un producto que ha nacido y que se ha expandido a partir de lo que es el proceso colonial. Claro. Antes de que llegara, digamos, Cristóbal Colombo, ¿no? Este muchacho, que tuvo ahí, ustedes saben que cuando llega a América, casi por equivocación, claro, el que estaba al mando de la Pinta, no sé si uno lee las cartas de viaje de Colón, está, Pinzón lo abandona, porque ya ve, digamos, la avaricia le gana y ya iban las tres juntitas y se dispara por otro lado. Eso lo cuenta Colón. Y nada, esto quiero decir, la manufactura que estaba sucediendo en ese momento, en lo que después fue Haití, digamos, el tabaco, por ejemplo, era un boom. Claro. En España, en Inglaterra. Entonces, claro, obviamente que había muchos intereses en juego en términos económicos. Totalmente. Y con, digamos, este avance en el reconocimiento, digamos, y en la abolición de la esclavitud, así provocaba digamos, unas tensiones brutales, sobre todo, ¿no? En términos de lo que era, de lo que es el colonialismo, intereses económicos, y bueno, quién eran los que, digamos, estaban a cargo y producían y hacían que eso funcione, porque naturalmente sin la mano que trabaja no hay nada. Así es, sí, digamos, y este sistema, digamos, de esclavos que, digamos, sí, se logra, digamos, cuando se hace esta declaración de independencia, bueno, todos son libres en Haití, y aparte, bueno, tiene otras cuestiones ahí de derechos humanos en esa declaración de independencia, incluso en la primera constitución, pero bueno, que eso llegó, digamos, muy tarde o muchos años después en lo que es Estados Unidos, por ejemplo, donde el esclavismo continuó varios años y fue necesaria una guerra interna, la guerra de secesión, para que recién poder terminar con esclavos negros
y en una sociedad que, digamos, de alguna forma todavía mantiene ese pensamiento sobre la población negra de Estados Unidos. Hace pocos... con la población negra y latinoamericana. Además que etcétera, se suma la etcétera. latina, ¿no? Pero, digamos, hace, no sé, me acuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, de persona que viene un policía y lo asesina ahí, poniéndole una rodilla en la cabeza, porque le parecía que estaba haciendo algo y la persona no estaba sentada en un auto, nada más. Digamos, y que generó todo un movimiento, ¿no? de la población negra, porque bueno, es lo que también suele suceder acá en menor manera, entre comillas, con bueno, los que viven en barrios marginales, con los que llamamos, no sé, pobres, los villeros, etcétera, donde hay una mirada de la sociedad, digamos, que los expulsa y que les tiene como recelo porque hay construido una identidad como que esas personas son peligrosas y nos van a hacer daño, entonces nos tenemos que proteger y la forma de protegernos es alejarlos. Y si se nos acerca, bueno, defendernos por las dudas. Sí, daño y quizás nos quiten algo. Claro, sí, claro. O sea, hay una sospecha, pero, o sea, antes de que haga algo ya es sospechoso. Es sospechoso de antes, ¿no? O sea, lo que se habla de la portación de rostro, o sea, la fisonomía, la ropa, todo nos dice, bueno, que esa persona es peligrosa y que esa idea es una idea construida ¿de dónde? Bueno, a partir del sistema de comunicación en que vivimos, donde permanentemente nos están diciendo, bueno, que veía, no sé, ayer una nota de una periodista y decía, bueno, que estaban haciendo como una nota y se veía gente atrás que estaba en un auto, eran 4 chicos, y decía, bueno, acá estas personas me van a hacer algo. O sea, por el solo hecho de verlos y de ver dónde están y en el barrio que están, pasan a ser sospechosos y pasan a ser delincuentes, digamos, porque se los toma así, y eso es lo que avala que haya un policía o haya alguna fuerza de seguridad y avance sobre esa persona y lo... Cimarrones, dijiste que les decían, volviendo, ¿no? Sí. A Haití, cimarrones. Eran los esclavos que se habían ido hacia la montaña para dejar de ser esclavos y vivían ahí como una especie de comunidad o comunidades de la caza y la pesca y lo que pudieran recolectar de la naturaleza. Pero digamos, como que ya se habían logrado salir del sistema opresor, digamos, que estaba instalado en la ciudad. Eran seguramente los que no querían trabajar, ¿no? Claro, exacto. Decir, bueno, eran los planeros de aquella época. Los planeros de aquella época. Sí, claro, se resistían a ser esclavizados, con lo lindo que es ser esclavo. Hacemos otra pausa, León. ¿Sí? Vamos, y ahí regresamos. Legba na baea, legba na baea, legba na baea, c'est où qui peut te drapeau, c'est où capable soleil pour loin. Legba na baea, legba na baea, legba na baea, c'est où qui peut te drapeau, c'est où capable soleil pour loin. Legba na fawa. Le bana baia, c'est où qui peut te drapeau, c'est où capable soleil pour loin. Le bana baia, le bana baia, c'est où qui peut te drapeau, c'est où capable soleil pour loin. Le bana baia, le bana baia. C'est où qui peut te drapeau, c'est où capable soleil pour loin. Le bana baia, le bana baia, le bana baia, c'est où qui peut te drapeau, c'est où capable soleil pour loin. C'est où qui peut te drapeau, c'est où capable soleil pour loin. C'est où qui peut te drapeau, c'est où capable soleil pour loin. C'est où qui peut te drapeau, c'est où capable.
Revolución haitiana. 1665. El inicio. Isla La Española. En 1665, los franceses le quitan a España la parte occidental de la isla La Española. La isla queda dividida en dos y los franceses llaman a su nueva conquista Saint-Domingue. Saint-Domingue se convierte en un preciado mercado que provee café, tabaco y azúcar a Europa. Este importante sistema productivo requiere de una enorme cantidad de esclavos que los franceses llevan en oleadas desde África. Saint-Domingue tiene un sistema racista y esclavista, explotado por los blancos de origen europeo. La sociedad haitiana se compone de blancos grandes, los poderosos terratenientes de origen europeo, blancos pequeños, con menor poder económico y social, mulatos grandes y pequeños, con menos derechos políticos que cualquier blanco de la isla, y los esclavos, que no tienen ningún poder ni derecho, y que para 1789 son el 86% de la población de Saint-Domingue. Una enorme mayoría oprimida que por el momento se mantiene sumisa. Algunos huyen aisladamente a las montañas, se convierten en fugitivos y cada tanto intentan algún sabotaje en solitario. Saint-Domingue es esclavitud, opresión y desigualdad. Así funciona Saint-Domingue hasta 1789. 1789. Francia. Estalla la Revolución Francesa. Para la Revolución Francesa, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las ideas de igualdad, libertad y fraternidad suenan bien en Francia, pero complican a los franceses de Saint-Domingue, quienes sacan provecho de un sistema que necesita desigualdad y esclavitud. Como la Revolución Francesa no discrimina y llega a oídos de todos, los blancos no van a aceptar al nuevo gobierno en París y van a buscar autodeterminarse. Los mulatos van a intentar obtener derechos políticos y los esclavos van a pedir por todos los derechos denegados. 1790, Primera Asamblea Colonial. En 1790, los blancos grandes organizan la Primera Asamblea Colonial de Saint-Domingue para independizarse del nuevo gobierno francés, pero van a encontrar una inesperada oposición. Los terratenientes excluidos de la asamblea, sobre todo los mulatos, exigen sus derechos políticos. Se viene la primera revuelta. Vincent Ogué es un terrateniente mulato que se rebela contra las autoridades francesas y contra la asamblea colonial. Lo siguen 250 hombres que exigen trato igualitario para los negros y los mulatos de la isla. Nombre: Vincent Ogué. Lugar y fecha de nacimiento: Saint-Domingue, 1755. Condición social: mulato grande. Oficio: comerciante de café, importador de productos franceses a la colonia. Datos destacados: miembro de la Sociedad Antiesclavista Amigos de los Negros. Los blancos toman represalias para mantener su hegemonía y durante 2 meses persiguen y masacran a cada uno de los seguidores de Ogué. Se cometen todo tipo de atrocidades contra los rebeldes. Ogué huye de los franceses y se refugia en el lado español de la isla. Pero la solidaridad entre los europeos opresores hace que sea deportado y ejecutado. El primer intento por obtener libertad, igualdad y fraternidad en Haití fracasa. El sistema se reconfigura. Los blancos quieren tener su propio gobierno y se enemistan con Francia. Y los mulatos están ahora más cerca de los negros esclavos que de los blancos. Ogué trajo, al menos, algo de igualdad. 1791. Lucha armada. Francia envía 2 batallones para restaurar el orden de la isla, pero llega también a Saint-Domingue un decreto que puede cambiarlo todo. El decreto de la Asamblea Nacional Francesa del 15 de mayo reconoce los derechos políticos plenos a los mulatos nacidos de madre y padre libres. Es una victoria para todos los oprimidos, pero un insulto para los blancos. Los mulatos también se organizan militarmente. El espíritu de Ogué está presente, esta vez detrás de nuevos líderes revolucionarios. Los negros esclavos, inspirados por los mulatos, se dan cuenta de que es tiempo de luchar por su libertad. (1791) Bois Caimán. Limbé. Negros esclavos de distintas plantaciones dicen basta con un pacto de sangre. Siguen un capataz azucarero y sacerdote vudú llamado Bogman, quien les da el coraje para sublevarse.
Nombre: Boukman Duty. Lugar y fecha de nacimiento: Jamaica, fecha desconocida. Condición social: esclavo negro. Oficio: chofer y houngan, sacerdote vudú. Datos destacados: Boukman proviene del inglés Bookman, el hombre de los libros. Su amo inglés lo vendió a una plantación francesa por intentar enseñar a leer y a escribir a otros esclavos. Decenas de miles de esclavos negros se van sumando a la revuelta. Los que antes fueron sus símbolos de esclavitud, hoy son sus armas. Los rebeldes arrasan con toda la llanura del norte. 1.800 plantaciones incendiadas, 900 propiedades destruidas. Mueren atrozmente 10.000 rebeldes y 2.000 blancos. En 1791, Saint-Domingue arde. Los blancos castigan a los mulatos por instigadores y provocan así una alianza que les será letal. Encerrados en Cap François, antigua capital de Saint-Domingue, los blancos piden ayuda a los españoles, a los estadounidenses independizados de Inglaterra y hasta a los mismos ingleses en Jamaica. Están desesperados y España amenaza con reconquistar la parte de la isla usurpada en 1665. Francia puede perder un mercado que todos desean. París tiene que desarmar las alianzas rebeldes entre mulatos y negros, controlar a los blancos y reforzar la presencia militar en la isla. Al mando de los refuerzos están 2 republicanos antiesclavistas. Uno de ellos es Sonthonax. ...1793... Guerra en Europa. El gobierno revolucionario ejecuta a Luis XVI. Esto une a toda Europa, incluyendo a España, Nápoles y Holanda contra la revolución. La guerra se traslada a Saint-Domingue, donde España ataca a Francia. Pero hay más sorpresas en la isla. Los negros, esclavos y enemigos de los franceses pelean para los españoles. Y entre ellos está Toussaint, quien se consolida como líder militar y recibe el apodo de Louverture, que en francés significa el iniciador. Nombre: François-Dominique Toussaint. Lugar y fecha de nacimiento: La Española, 1743. Condición social: esclavo negro con ciertos privilegios. Oficio: chofer y contramaestre. Datos destacados: Toussaint es descendiente de un cabecilla de una tribu guerrera africana. Francia, amenazada, envía al general Galbou para gobernar la isla alineado con los blancos grandes. Sonthonax, que es antiesclavista, ofrece la libertad a todos los esclavos que luchen contra Galbou y contra las potencias enemigas. Toussaint no duda en convertirse en su aliado. Carta de Toussaint Louverture. Únase a los honrados republicanos y juntos echemos a estos monárquicos de nuestro país. Son aves de rapiña que quieren volver a ponernos los grilletes que con tanta dificultad hemos roto. Toussaint Louverture pasa a luchar junto a los franceses de Sonthonax. En 4 años de resistencia y guerra contra los invasores españoles e ingleses, es ascendido a general en jefe de las fuerzas de Saint-Domingue. 1798. La libertad. A fines de 1798, el pueblo de Saint-Domingue está libre de soldados extranjeros y de esclavitud. 1799. Napoleón. Así como la Revolución Francesa había terminado con el absolutismo, en 1799, Napoleón termina con la Revolución Francesa. En 1802, ya sin guerra en Europa, Napoleón aprovecha y envía a Saint-Domingue 24.000 soldados al mando de su cuñado Leclerc para terminar con Toussaint, a quien considera un bandido. Y Toussaint Louverture tiene que capitular 3 meses después y muere prisionero en Francia. Vuelve la esclavitud como si nunca hubieran existido 1789, Hoguet, Boukman, Sonthonax y Toussaint. Pero lo que no pudo hacer la Furia Negra, lo hace la Fiebre Amarilla en 1802. Muere Leclerc. Líderes mulatos y negros, ya expertos en la guerra, aprovechan el momento e inician una nueva revolución. En 1803, Jean-Jacques Dessalines, que había sido nombrado general estando al servicio de Louverture, vence definitivamente a las tropas francesas en la batalla de Verterries. 1804. La independencia. El 1 de enero de 1804, Dessalines proclama la independencia de Haití.
Un año después, se promulga la primera Constitución haitiana, Constitución haitiana de 1805. A partir de la promulgación de esta Constitución, todos los ciudadanos haitianos, sea cual fuera su color de piel, serán denominados negros. Con ella queda establecida la primera república de América Latina y la primera república negra del mundo. Estamos de regreso en el último bloque, los últimos minutos también de este tramas de hoy viernes, en este día de verano en invierno. 30 grados fácil debe estar haciendo, estamos ya como para prender el aire acondicionado. Nos quedaba un poco de lo que venimos hablando, de esta revolución haitiana y de esta independencia, lo que pasa después y lo que pasa, digamos, también en la actualidad con Haití. Haití, cuando proclama su independencia, no logra que esa independencia sea reconocida por los países del mundo, en mucho por cómo había sido, digamos, conseguido. O sea, pensemos en las grandes potencias, como Inglaterra, Francia, todos países esclavistas, y mismo Estados Unidos, Holanda, o sea, todo lo que son ahí los Países Bajos, todos capitalistas, esclavistas, como que no podían avalar que unos negros les hayan ganado y los hayan expulsado de estas tierras de Haití, de la Española, de Santo Domingo. Así que, estos países no solo no reconocen la independencia, sino que amenazan a este primer gobierno en bloquear, digamos, los mismos tipos de bloqueos que se llevó adelante muchos años con Cuba y se siguen, o los bloqueos económicos en esta guerra de Ucrania y Rusia. Pensémoslos en aquel momento en términos más simples, que era bloquear el puerto de Haití y impedir el ingreso y el egreso de mercaderías. O sea que en esa reconstrucción del sistema productivo no podían exportar nada, que era, digamos, la fuente de su riqueza, como la caña de azúcar, lo que comentábamos del café, del tabaco, etc. Por lo que Haití no encuentra otra salida que negociar con Francia, pagarle al Estado francés una indemnización por las personas, por las tierras y por todo lo que había ocurrido en esta revolución. Que es una cifra para esa época terrible, que comprometía totalmente la producción que podía tener Haití. Era como 10 veces lo que sería el PBI, claro que no existía claramente en esos años, pero un número similar, que era como una forma de nuevamente esclavizar el país, no ya desde un esclavismo físico, sino de un esclavismo, digamos, económico, que es lo que ocurriría años más tarde en todo lo que es América Latina. Pensemos
en este primer empréstito que se hace también en Argentina con la Baring Brothers, que tuvimos no sé cuántos años para poder pagarlo, dinero que apenas ni siquiera llegó a ingresar, ingresó una parte ya quedó en pago de intereses y de primera cuota de pago de la devolución del empréstito, que no se hizo nada con ese dinero, se diluyó en las cuestiones administrativas, por ponerle algún nombre. Lo actual, ¿no? Digamos, esta deuda terrible que nos metió el gobierno de Macri hace unos años con el FMI, que también significa una forma de dependencia o de alterar la soberanía del país en cuanto a sus decisiones y en cuanto a cómo trabajar su sistema productivo, porque depende en gran medida de este acreedor, el FMI en este caso, y en el caso de Haití, en este 1804, someterse a la voluntad de Francia en cuanto a prerrogativas con respecto a las importaciones, a las exportaciones, que benefician obviamente a Francia y no a Haití, que tenía que comprometer toda su producción para el pago de esta deuda, y que de alguna forma eso lo seguimos viendo hoy. Digamos, Haití, decimos, o no sé si lo dije, pero bueno, es el país más pobre por lo menos de América Latina y uno de los países más pobres del mundo, y me parece que no es casual que eso sea, digamos, que sea así. Ahí hay una forma de disciplinamiento del capitalismo mundial, de esta afrenta, esta ofensa que hacen los esclavos negros de Haití hace 218 años, contra este sistema capitalista, contra este sistema esclavista, de haber expulsado, de haber asesinado a sus hombres blancos, que bueno, los venían asesinando ellos también, y de lograr esa pretendida independencia, que significaba, bueno, empezar a pensar y a pensarse como dueños, digamos, de su propio destino, y de acordar cómo les parecía mejor llevar adelante sus vidas. ¿Cómo lo ves, Leo? No, ahí me estaba acordando, creo que hay una película en la que actúa Johnny Depp, que el chango es escritor. Ajá. Y está todo este tema de lo que sucede, digamos, con el comercio en estos casos, ¿no? Las costas son cooptadas por las multinacionales, bueno, en connivencia con cierto interés colonialista, y son materia de usufructo y explotación, por estos intereses, ¿no? Creo que uno de los destinos turísticos, frecuentados, ¿no? Y también promovidos, son las costas haitianas, que nada tiene que ver con finalmente con el pueblo haitiano. Sí, digamos, la parte turística totalmente cooptada, apropiada, digamos, por el capitalismo, Estados Unidos, etcétera, que es la parte turística, digamos, y todo el resto del país en la miseria más absoluta, sin ninguna posibilidad de salir, de superar, sin ninguna visión, ¿no? Digamos, y bueno, ahí encima se suma toda la cuestión, digamos, de desastres naturales, digamos, porque al estar en ese lugar, digamos, donde hay permanentes tifones, tornados, etcétera, eso también afrenta contra cualquier cosa que se pueda llegar a construir, por lo menos desde este lugar más débil, porque bueno,
hoteles, estos 5 estrellas y etcétera, seguramente tienen sistemas de seguros millonarios que, bueno, se rompió, lo tiró abajo un tifón, bueno, al rato está construido de vuelta porque tienen el dinero para hacerlo. Pero, bueno, toda la población que está subsumida en la miseria, todo es mucho más difícil. The Room Diary se llama la película, Los diarios del Ron de Johnny Depp, o conocida también como Diario de un seductor. Es una película que de alguna manera, viendo desde aquella perspectiva, hace un poco media floja, pero es buena porque la ilustra digamos, este atropello, ¿no?, de los intereses sobre, digamos, ciertos aspectos de apropiación y en cuanto al comercio, bueno, y la violación de derechos sobre ese territorio. Claro, sí, totalmente. Hay un libro también que se llama El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, que también toma esta revolución. Y lo que veo como que podemos por ahí establecer cierta relación con nuestra realidad, ¿no? De lo que sucedió acá con el primer peronismo, con esa brindarle derechos a los trabajadores, sobre todo los peones rurales, de que empiezan a tener, si bien no había esclavitud, pero era bastante, digamos, parecido, y en esto de cómo después la revolución, la fusiladora, necesita eliminar todo rastro de peronismo y sobre todo de rastro de estos derechos que hacía que ese peón que antes, digamos, no podía levantar la cabeza para mirar a su patrón porque, bueno, había una dependencia económica y a veces física tan grande, y a partir de todas estas leyes, digamos, laborales y de la sindicalización, es como que se ponen a la par y se empieza a hacer un poco más real esto de que esta declaración, digamos, de los derechos del hombre, que en teoría somos todos iguales, o por lo menos que somos todos iguales en derechos, que, bueno, llega hasta hoy, ¿no? Digamos, porque esta necesidad de someter al otro y de que el otro asuma y esté conforme con ese sometimiento, es lo que está, bueno, volviendo a lo que hablábamos de Cristina, ¿no? Es esto de volver a marcar de que si vos te enfrentás a este poder o a estos poderes reales, en donde sea, bueno, eso va a tener una consecuencia. La consecuencia será, bueno, en algunos casos la muerte, en otros casos será la cárcel, en otros casos será, bueno, limitaciones que te ponen para decir, no es cierto que somos todos iguales, no se te ocurra que somos todos iguales, aunque, digamos, en los papeles así se lo diga. Yo recuerdo, en la exposición ella habló del soterramiento del Sarmiento, en donde había, digamos, para de alguna manera conservar o proteger la financiación, que venga de parte de quien, digamos, haga la obra, la financiación del proyecto, que no de manos del Estado. Claro. Y finalmente cuando hace el cambio de gobierno y llegan estos caramelos, ¿no? Sí. M&M, claro, avalan, digamos, la financiación del Estado. Y el Estado, bueno, naturalmente se hizo cargo finalmente de eso, pero bajo una decisión política que no era finalmente la que estaba, digamos, de alguna manera propuesta, establecida para que así sea el financiamiento. Así es. Bueno, ahí estamos, digamos, bastante excedidos. Muy bien excedidos estamos. Así que, bueno, obviamente que un programa no da para agotar todo lo que puede significar esto, pero queremos sí remarcar esto, que este hecho, esta revuelta,
esta revolución y este logro de un pueblo esclavizado que se levanta contra sus amos y que bueno, con todas las dificultades que están hasta ahora viviendo, bueno, sigue siendo, digamos, el primer, la primera república, el primer pueblo libre de América Latina. Nos vamos con más música haitiana. Todos están hablados en creole, que el creole es un idioma que es una mezcla del francés con distintas lenguas africanas, porque estas personas esclavistas no es que traían a todos los africanos de un mismo lugar, sino que se preocupaban de elegir distintos pueblos que no hablaran la misma lengua entre ellos, para que cuando llegaran al lugar no se pudieran comunicar y no pudieran ponerse de acuerdo en algo y dependieran totalmente de su amo o sus amos. Qué brutal hasta dónde llega la perversión, ¿no? La inteligencia, ¿no? Qué brutal, sí, qué brutal. Digamos, pensaban en cómo hacer para que estas personas no pudieran ser humanas. Y bueno, el creole es un idioma que se arma, que se crea a partir de una síntesis, digamos, de todo esto, un poco de francés y un poco de las distintas lenguas africanas de todos los pueblos, de las personas que llegaron esclavizadas a Haití. Nos despedimos de Tramas de hoy y nos encontramos el próximo viernes. Gracias, Leo, y gracias a todos ustedes. Espero que hayamos pasado un buen momento. Bueno, buenas tardes. Chao.
Gonna be